completamente fuera de contexto. O sea, puede ser que la abuelita diga, es que esta es una tienda, ¿no? Pero sabe cómo se llama, sabe cuántos años tiene, entonces ahí está desorientada. Pero que la paciente te está completamente del contexto y que ella de verdad, o sea, no sepa, no relacione nada, eso es inapropiado. Y luego le vamos a dar cuando hacen sonidos, solamente sonidos, ¿okay? Pero los sonidos se refiere principalmente a sonidos culturales. Son los pacientes que están tan deteriorados como el primo borracho que se queda en Navidad, que lo vas a despertar y no vas a hacer así llegan los pacientes. Entonces, cuando tienen sonidos culturales, siguen una familia de borrachos. Cuando tienen sonidos culturales, estamos hablando nada más de 2 puntos. ¿Okay? Le hablo, ¿cómo estás? O sea, sí tienen una respuesta, quieren hablar, pero en realidad no sale algo más que sonidos. Ahí le vamos a dar 2 puntos. Y una es cuando no te responden nada. Les hablas, les dices, no hay ninguna respuesta. Ahora vámonos con motora. En motora son 6 puntos lo máximo que vamos a dar. Y le vamos a dar 6 puntos cuando el paciente obedece órdenes. Por ejemplo, señora, ¿puede levantar su mano derecha? Y la levanta. A veces levanta a la izquierda, pero levanta la mano, así que le doy sus 6 puntos, ¿no? A lo mejor no sabe cuál es su derecha y su izquierda. Entonces, vamos a valorar, ¿no? Pero obedece órdenes. Entonces, ahí le damos 6 puntos. Ahora, si el paciente localiza, le doy 5 puntos. ¿Qué es localizar? Por ejemplo, si le van a canalizar y la paciente de repente siente dolor, ¿y qué hacen muchos? Lo que hacen es, eso es localizar. Identificó el estímulo álgico y él sabe en dónde está. Eso es localiza y le vamos a dar 5 puntos. Ahora, retirada. Retirada no quiere decir que lo agarró y lo quitan, ¿eh? Retirada quiere decir que, por ejemplo, yo lo estoy funcionando acá y el paciente trata de quitarse ese estímulo, pero le hace así. Es que no logra identificarlo, o sea, se mueve o trata de quitar ese estímulo, pero no logra identificarlo y quitarlo. Entonces solamente trata de retirarlo. A eso le vamos a dar 4 puntos. Flexión. Estamos hablando aquí principalmente de desconexiones importantes. La flexión es lo que relacionamos con decorticación. O sea, mi paciente va a estar en flexión porque lo estimulo. ¿Cómo está? Y el paciente dice, ya flexiona. ¿Okay? Y a eso le vamos a dar 3 puntos. Y la extensión, pues es la descerebración, en donde lo estimulas y el paciente está. Porque tienden a hacer sonidos. Entonces, la extensión extiende y eso, estamos hablando de descerebración y le vamos a dar 2 puntos. Y le damos un punto cuando de plano no hay ningún tipo de respuesta. Lo muevo, le digo y no hay respuesta. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sumar cuánto tiene de verbal, cuánto tiene motora y cuánto tiene de apertura ocular, y eso es lo que nos va a dar el porcentaje. Ahora, lo normal es que sea 15, ¿ok? Con un porcentaje o con un Glasgow menor de 8 estamos hablando de que el paciente ya tiene un deterioro neurológico severo. Incluso por eso les comenté cuando hablamos de ventilación mecánica que ese paciente se tiene que intubar, porque el deterioro es tan severo que no vamos a tener protección de la vía respiratoria y hay que sedarlo para que el edema cerebral o la lesión que tiene en el cerebro no progrese. ¿Sale? Entonces, pero si yo tengo un paciente que tiene un Glasgow de 14, por ejemplo, llega con un deterioro neurológico, pero en 1 hora o en menos de 1 hora ya perdió un punto en la escala de Glasgow, señores, ese paciente se va a deteriorar. Lo que va a pasar es que va a empezar a tener pérdida de puntos de Glasgow en poco tiempo. Entonces, si mi paciente tiene un Glasgow ahorita de 14, pero en 2 horas ya mi paciente tiene 12, entonces yo no me voy a esperar a intubar al paciente con Glasgow de 8, lo intubo de una vez porque tiene una lesión progresiva. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, también hay que identificar si mi paciente no está bajo efectos de alcohol. Literal, un paciente que tiene deterioro neurológico por un daño, por una lesión, es muy parecido a un borracho, actúan muy parecido. Entonces, por eso a veces cuando tenemos pacientes con trauma, vemos, tiene alcohol, está alcoholizado, porque entonces el Glasgow no es muy, no es tan real, ¿sale?
Entonces tendríamos que valorar si no es la intoxicación etílica lo que lo tiene así. ¿Va? Ok, y ya una vez que yo tengo mi deterioro neurológico, yo identifique el deterioro neurológico, vamos a ver pregunta por examen, ¿no? Que es exposición, en donde yo voy a descubrir a mi paciente para ver qué lesiones tiene, porque ya lo vi, ya lo ausculté, pero no es lo mismo descubrir. Y luego resulta que le quitan el pantalón y tiene el huesito de la tibia así, ¿no? Pero como usa pantalones grandes, no se ve. Entonces, por eso es importante desvestirlo, poder lateralizarlo si es posible para valorar cómo se encuentran las lesiones en la columna, cómo se encuentra la región dorsal, ver todas las extremidades, que no tenga deformidades, que no tenga lesiones, escoriaciones, hematomas, ¿ok? Muy importante es que al desvestir al paciente tengamos cuidado para que no genere hipotermia. Ya habíamos hablado de la triada letal, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, en la exposición me va a servir para que yo pueda identificar dónde están las lesiones, el tamaño de las lesiones, como en el caso de los pacientes quemados. Y luego vamos con F, de la revisión primaria. F, ya aquí vamos a poner agregados a la revisión primaria. Por ejemplo, monitorización, que ya la monitorizaron, todavía estoy en la revisión primaria, pero ya lo estoy viendo. Colocación de sondas, plaques de rayos X, que se estén realizando durante la revisión primaria o casi a la par de la revisión primaria. Una vez que termino mi revisión primaria, nos vamos con la revisión secundaria. La revisión secundaria, igual vamos a ver A, B, C, pero ya lo que vamos a hacer es manejarlo de acuerdo a, vamos a preguntar sobre una historia amplia, B, vamos a revisar, ya vamos a irnos por aparatos y sistemas, pero de acuerdo a lo que nosotros ya vimos. Si yo tenía una sospecha de un neumotórax, pero mi paciente pues no desató tanto, puedo hacer mi revisión primaria y ahora sí me voy a colocar el sillón temporal. Si el paciente detecté desde la revisión primaria que tiene un neumotórax, atención, con la pena, no me voy a poner a desvestirlo, no me voy a... O sea, en este momento atiendo la lesión letal porque eso es rápido, ¿sale? Pero si mi paciente no tiene lesiones tan severas o que comprometan su vida tan rápido, yo puedo terminar mi revisión primaria y posteriormente hago la revisión secundaria. En la revisión secundaria también yo ya voy a pedir laboratorios, ya voy a interrogar más, ya voy a saber cuáles son las patologías del paciente, ¿ok? Y ya puedo pedir gabinete y laboratorios, ¿ok? ¿Dudas? La revisión secundaria no tiene tiempo límite, o sea, puedes revisarlo y volverlo a revisar, ya no hay un tiempo límite. En la primaria sí, porque tienes que identificar si tienes lesiones importantes que comprometen la vida del paciente y tienes que empezar a tratarlas. Por eso el tiempo es no mayor a 10 minutos, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, con eso terminamos trauma de tórax. Ya nada más le debo al grupo 1, grupo 2. No. Le debo al grupo 2 lo de las trauma torácico, ¿no? Con media hora que me dejo. ¿Va? Nada más me avisan, por favor, para que yo me conecte con ustedes. Y ahora sí, vámonos con descompensación de diabetes. Ok, vamos a ver con la descompensación de diabetes. Miren, chicos, este es uno de los temas que más me gusta. La descompensación de la diabetes es muy, bueno, no puedo decir que es muy satisfactoria, porque mi madre falleció de una descompensación de diabetes que no fue identificada, pero es satisfactorio tener un paciente que está mal y que en un lapso de no más de 12 horas tu paciente ya responde y ya esté bien. Ahora, aquí hay un punto que es muy importante porque lo he identificado desde hace mucho tiempo, que es las definiciones de descompensación de diabetes y descontrol de diabetes. Descontrol de diabetes es la elevación de glucosa por arriba de las cifras normales, o sea, por arriba de 100. Mi paciente puede tener 200, 500, 600, 900 y está descontrolado. Pero tengo los pacientes que son con descompensación.
La descompensación solamente aborda dos factores, que serían estado hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Entonces, mi paciente puede tener 1000 de glucosa y eso no quiere decir que esté descompensado, está descontrolado. Pero si mi paciente ya tiene 250 de glucosa y el paciente tiene cetoacidosis diabética, eso ya es una descompensación. Hace más o menos como 10 años, todavía la guía de la ADA nos daba o nos decía que el estado de hipoglucemia también era un estado de descompensación, pero actualmente ya no. ¿Sí escuchan o lo apago? ¿Sí? Gracias, sí. Entonces, la descompensación de la diabetes actualmente ya solamente tiene dos diagnósticos, que serían diabetes mellitus de tipo cetoacidosis y estado hiperosmolar. La hipoglucemia entró como una fase más de descontrol diabético. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, si yo puedo tener un paciente que tiene una glucosa de 1000 y puedo tener un paciente que tiene una glucosa de 300 y el de 1000 está descontrolado y el de 250 o 300 sí se descompensó con una cetoacidosis, ¿qué es lo que hace que mi paciente se descompense? Los principales factores desencadenantes para la descompensación van a ser infecciones. La presencia de infecciones y dentro de ellas las infecciones de vías urinarias o las infecciones respiratorias son las más frecuentes. Pero no solo esas, sino cualquier factor que nos genere respuesta inflamatoria sistémica. Ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Ya saben qué es respuesta inflamatoria sistémica? Entonces, cualquier paciente que tenga una respuesta inflamatoria sistémica puede desencadenar un estado de descompensación. Por ejemplo, pacientes que tengan pancreatitis, quemaduras, infartos, infecciones severas, accidentes cerebrovasculares, ¿sale? Traumatismos. Cualquiera de esos pacientes que tengan un proceso inflamatorio sistémico puede generar un proceso de descompensación. Y la otra, que es la más común, es que el paciente no tome su medicamento o que el paciente transgreda las dosis de los medicamentos y que estén en dosis más bajas. Entonces, esas son las causas. Ahora, ¿qué determina que un paciente se vaya a una cetoacidosis o a un estado hiperosmolar? Entonces, ¿por qué un paciente que tiene cetoacidosis no hizo estado hiperosmolar y viceversa? Lo que va a diferenciar o lo que va a hacer que los pacientes que entren a cetoacidosis o a estado hiperosmolar es la deficiencia absoluta o relativa de la insulina. ¿A qué me refiero con esto? En el caso, por ejemplo, de la cetoacidosis, los pacientes tienen una deficiencia prácticamente absoluta de la insulina. Lo que pasa es que tienen una insulina que es muy poca y de mala calidad. Entonces, pues prácticamente no les ayuda. ¿Se acuerdan para qué sirve la insulina? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace que la glucosa pueda entrar a la célula. Que la glucosa puede entrar a la célula, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no tengo insulina? ¿Dónde va a quedar la glucosa? Así es, a nivel intravascular. Entonces, la glucosa no entra. Ahora, tenemos un problema, porque la glucosa va a servir para que la célula inicie el ciclo de Krebs y obtenga sus 36 ATPs para que tenga energía. ¿Qué pasa si la célula no tiene esto? Ya hemos hablado de eso. Entra un ciclo anaerobio, empieza a producir lactato, piruvato, consumo de hidrógenos y se vuelve ácido, ¿sale? Pero antes de eso, lo que va a pasar es que la célula va a tratar de compensar esto, ¿ok? Va a tratar de hacer que haya glucosa. Es como la célula y el organismo identifica que no hay glucosa intracelular, que está con hipoglucemia. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Pues aumentar la glucosa. Así que lo que va a hacer es echar a andar las hormonas contrarreguladoras para tratar de elevar los niveles de glucosa. ¿Okay? Eso es la cetoacidosis diabética. Como parte de la misma disminución de la glucosa y que va a entrar a un medio anaerobio,
va a generar acidosis metabólica, y también con la acidosis metabólica y al tratar de buscar energía de otros lados que no sea directamente la glucosa, va a empezar a producir aumento de la concentración de las cetonas. ¿Okay? A diferencia de un estado hiperosmolar, en donde el estado hiperosmolar, la glucosa o la glucemia va a ser muy severa, la hiperglucemia va a ser muy alta. Me adelanto un poco. En el caso de la cetoacidosis, la hiperglucemia va a ser mayor de 250, pero en el caso del estado hiperosmolar va a ser incluso mayor de 600. Entonces, la diferencia es muy importante. Pero en el caso del estado hiperosmolar sí hay glucosa, pero sí hay insulina. La insulina puede ser de mala calidad, pero sí hay. Sí le ayuda a meter la glucosa en las células. El problema es que tenemos tanta glucosa que genera que la osmolaridad aumente y nos va a dar un aumento de la osmolaridad o una hiperosmolaridad, lo cual va a generar que las concentraciones a nivel de la sangre sean tan elevadas que deshidrata al paciente y va a ocasionar que mi paciente empiece con deterioro. Entonces, aquí sí hay insulina. El problema es que la glucosa es tanta que genera que en lugar de que el paciente tenga sangre, tiene miel. ¿Okay? La osmolaridad es tan pesada que no permite que haya adecuada perfusión a nivel cerebral y por eso genera todas las manifestaciones. Ahora, en el caso de la cetoacidosis, lo que les decía es que vamos a tener la deficiencia absoluta o relativa de la insulina y vamos a tener el aumento de las hormonas contrarreguladoras. Es decir, cuando ustedes están en ayuno, su cuerpo va a tratar de sacar glucosa de glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Va a empezar a buscar obtener energía del hígado, del riñón, de los músculos. Y entonces, en el caso de la cetoacidosis diabética, ¿qué vamos a tener? Que hay una disminución de la insulina. Al no haber insulina, el organismo detecta que no hay glucosa porque no se está internalizando, echa a andar las hormonas contrarreguladoras, lo que va a generar que haya más hiperglucemia. O sea, si de por sí el paciente ya está con hiperglucemia, pues ahora va a estar peor. Y esto va a generar que haya cetogénesis, glucólisis acelerada, para tratar de obtener esa energía del sistema hepático a nivel renal y muscular, y además la glucosa que ya tenía en la sangre no la van a utilizar porque no logra internalizarla, y entonces va a generar que haya una mayor hiperglucemia. ¿Sale? Ahora, como ya se está dando la glucogénesis, la glucólisis acelerada, esto va a generar degradación de proteínas. La degradación de proteínas va a generar que haya pérdida de nitrógeno o degradación a nivel de los músculos, y obviamente al haber una destrucción de músculos, si yo estoy destruyendo músculos no voy a formar más músculos, por lo tanto va a haber una disminución de la síntesis proteica normal, y esto va a ocasionar que haya aumento de los aminoácidos glucogenéticos a nivel de la sangre, lo cual va a provocar que no se echa a andar la glucogénesis. Pero además también vamos a tener aumento de aminoácidos en plasma y en hígado, lo cual al momento de metabolizarse nos va a generar cetonas. ¿Okay? La misma proteólisis acelerada nos va a producir ácido láctico y alanina, y ahí empezamos con nuestros ácidos. ¿Saben? Ya empezamos a tener estos ácidos. Pero también va a tratar de obtener energía a través de los lípidos, lo cual se va a generar, ya vamos a estar generando una cetogénesis, que con esta cetogénesis vamos a empezar a orinar cetonas, por eso pedimos un examen general de orina para identificar la cetonuria, y además vamos a tener cetonas en sangre, lo que nos va a dar cetonemia. Estas cetonas tienen una capacidad, o son ácidas, por lo tanto van a ocasionar que se absorba o que disminuya la reserva alcalina. ¿Recuerdan ustedes que hablamos que el bicarbonato trata de concentrar o trata de neutralizar los ácidos? Ok, pues estos son ácidos. Es
cetonas son ácidas. Entonces, la reserva alcalina, es decir, bicarbonato y los otros, las otras bases fuertes, van a tratar de neutralizarlos. Al neutralizarlos, van a disminuir. El problema es que esta es una reacción en la cual se generan más cetonas, más cetonas, más cetonas. Por lo tanto, la cantidad que tenemos de bicarbonato o de bases fuertes no es proporcional en comparación a la cantidad de ácidos. Por eso mi paciente termina con acidosis. ¿Saben? Y además, las dimacetonemia y la cetonuria nos va a generar que haya mayor retención de cloro a nivel renal, por lo tanto, nos va a generar una acidosis hiperclorémica. Entonces, por este lado estoy con acidosis, por este lado estoy con acidosis. Y además, lo que va a pasar es que con tantas cetonas, esto va a generar dolor abdominal, el ácido o la acidosis también va a generar dolor abdominal, náuseas, y el paciente va a terminar vomitando. Entonces, si vomita, pierde más volumen a nivel intravascular, tenemos mayor hipoperfusión y por lo tanto mi paciente va a empezar a tratar de compensarlo con taquicardia, pero también va a generar acidosis metabólica. Y entonces esta misma acidosis metabólica más la acidosis hiperclorémica más la cetonemia me va a provocar que el paciente trate de compensar esa acidosis metabólica. ¿De qué manera? A nivel respiratorio. Por eso mi paciente empieza con respiración de postnaul y taquipnea. ¿Okay? Además, las cetonas que se van a generar son estas tres: beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. La que tiene mayor cantidad es el frío, es la beta-hidroxibutirato, después la acetoacetato y en menor concentración la acetona. Pero chicos, la acetona es la misma con la que se limpian las uñas o se quitan el barniz de las uñas. O sea, si ustedes dejan una acetona abierta, ¿qué le pasa? Se volatiliza, ¿ok? Bueno, pues ¿qué creen? Esta acetona es la misma o es muy parecida a la composición, por lo tanto va a empezar a liberarse por la respiración. Por eso el paciente llega con su respiración de postnaul, porque esa es la manera de liberar las cetonas y tratar de compensar ese pH. ¿Ok? Y eso es lo que les va a dar el aliento a manzanas podridas. Y la verdad yo nunca he olido una manzana podrida. ¿Alguien sí? Pero si he olido, por ejemplo, la sidra, que es finalmente manzanas fermentadas, ¿no? Y también me tocó llegar a oler a mis tíos borrachos que tomaban alcohol y huelen a lo mismo. ¿A qué huelen? Como dulce, como raro, desagradable. Así huelen los pacientes de cetoacidosis, ¿saben? Y entonces los síntomas tanto de cetoacidosis como el estado de hiperesmolar son rapidísimos. En menos de 24 horas de haber tenido un paciente súper bien, ya lo tengo hospitalizado con deterioro neurológico, porque la instauración es muy rápida. Esto se va perpetuando y va generando acidosis, y el problema del deterioro neurológico va a ser generado por la acidosis y por la deshidratación. Entonces, el paciente va a estar con una respiración de postnaul, va a tener aliento a cetonas, vamos a tener concentración del volumen del fluido intravascular, por lo tanto va a estar deshidratado. Esta misma contracción o deshidratación va a generar dolor abdominal, náuseas, vómito. Si el paciente además tiene náuseas y vómito, sigue perdiendo más líquidos, se sigue deshidratando más, hasta el punto en donde la deshidratación genera alteraciones en el nivel de estado de alerta porque no tenemos suficiente flujo. Entonces, como pueden entender, este es un proceso sumamente grave. Este paciente es un código naranja, ¿ok? Porque el paciente con esa acidosis, ¿me recuerdan cuáles eran las causas reversibles de la parada cardíaca? Acidosis. Entonces, si mi paciente está superacidótico, tiene alto riesgo de parada cardíaca. ¿Ok? ¿Ya vieron que se tiene que poner a estudiar con todo lo que hemos visto?
¿ok? Porque todo tiene relación, chavos. Ahora, ¿cuáles son los criterios de acuerdo a la ADA para que yo pueda identificar mi cetoacidosis? Bueno, tenemos criterios de diagnóstico que al final también van a ser criterios de resolución. Los criterios diagnósticos van a ser glucosa en plasma, pH, bicarbonato sérico. Estos tres primeros que les acabo de decir son los criterios diagnósticos, pero también son criterios de resolución. Ahora, si me queda la duda si es una cetoacidosis, tengo los criterios de cetonas en orina, que este es fundamental para que yo pueda decir que es una cetoacidosis diabética, ¿sale? La osmolaridad del plasma, la brecha anémica y el estado mental. Entonces, de acuerdo a la ADA, yo puedo clasificar la cetoacidosis en leve, moderada y severa. Y voy a utilizar los parámetros que ya les comenté para poder estadificarla. Entonces, lo primero es que vamos a tener una glucosa en plasma mayor a 250. O sea, la verdad, chicos, si ustedes van ahorita y le dicen a su tía, tómate una glucosa, ¿cuánto creen que tenga? Yo creo que si es diabético debe tener más de 250. O sea, a lo que voy es que hay mucha gente que anda caminando por el mundo con mayor de 250 y como si nada, ¿ok? Entonces realmente es muy poquito lo que necesitamos. Ahora, el pH arterial, ¿cuánto es lo normal? Muy bien, 7.35 a 7.45 es lo normal, ¿no? Cuando yo tengo un pH menor de 7.30, no 7.31, no 7.3, 7.30, porque 7.3 puede ser 7.31, 32, menos de 7.30, estamos hablando de que mi paciente ya tiene datos o puede tener riesgo de cetoacidosis. Y cuando yo tengo 7.30 a 7.25, mi paciente puede estadificarse en una cetoacidosis grado leve. ¿Ok? Cuando mi paciente, vamos con el leve, ¿les parece? Es mi leve, moderado y severo. El bicarbonato es otro de los factores que nos va a determinar si mi paciente está con una cetoacidosis. Ya lo vimos, hay consumo de ese bicarbonato. ¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que mi paciente tenga un bicarbonato, ¿cuánto es lo normal de bicarbonato? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Bueno, vamos a ponerlos en consenso. Vamos a ponerlos en consenso. ¿Cuál será el consenso? Vamos a determinar que lo normal de bicarbonato ya les habíamos dicho que era 20 más menos 2, o sea, de 18 a 22, pero algunas literaturas nos manejan hasta 24. Entonces, como neurotécnica utilizaremos 20 más menos 2, pero sabemos que lo podemos llevar hasta 24, ¿va? Entonces, mi paciente que está con un bicarbonato de 18 a 15, ya estamos con una cetoacidosis leve, ¿ok? Las cetonas en orina es forzoso. Si estamos hablando de una cetoacidosis, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una producción de cetonas. Si no hay cetonas, pues no tengo una cetoacidosis. Por eso uno de los criterios que tengo que pedirle a mi paciente es pedirle un examen general de orina, porque es más fácil, es más barato, y ahí puedo determinar si hay cetonas o no. Las cetonas, de acuerdo a los artículos, nos mencionan que tengo que tener 2 cruces, cetonas 2 cruces para que yo pueda determinar que este paciente tiene cetoacidosis o que sea mayor de 80.000 equivalentes por decilitro, ¿ok? Porque, chicos, lamentablemente, ¿quién desayunó hoy? ¿Quién no desayunó hoy? Ok, está cetóxica, está cetóxico. ¿Qué te va a generar aquellas cetonas? Prácticamente todo. Que el paciente esté en ayuno, que estén desvelados, que haya tomado alcohol, todo te puede generar cetosis. Entonces, si mi paciente tiene cetonas más de 2 cruces, ya son más importantes a lo que normalmente vamos a tener en una persona que no tiene más de 2 cruces, ¿vale? Igual en cetonas en plasma vamos a tener cetonas positivas, ¿ok? Ahora, la osmolaridad tenemos que calcularla. Lo que sugiere es que la osmolaridad sea calculada
si no hablan, necesitan. Entonces, miren, la osmolaridad sérica, lo que les decía es que tenemos que sacar la osmolaridad. A partir de 200, tendríamos que empezar a identificar cuánto tiene de osmolaridad el paciente. ¿Sale? Entonces, ¿alguien sabe cuánto es lo normal de la osmolaridad? No. ¿Saben sacar la osmolaridad? 283, eso es lo normal. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? La brecha anémica, ¿quién sabe qué es la brecha anémica? El anemia. A ver, dime. Así es. Es la diferencia que tenemos entre los aniones y cationes que tenemos en sangre, ¿no? Y el estado mental va a estar alterado. La brecha anémica, pues prácticamente está normal, ¿sale? No está alterada. Es lo normal en el dos. Entonces, vamos a sacar la osmolaridad. ¿Por qué? Cabe la posibilidad de que el paciente esté con una cetocidosis, no tenga 250, sino que tenga 700 y que sea una cetocidosis. Pero ¿cómo puedo definir yo si realmente no es una cetocidosis o es un estado hiperosmolar? Porque en el caso, por ejemplo, del estado hiperosmolar, puedo tener cetonas. Aguas, acá en el estado hiperosmolar no van a haber tantas cetonas. Pero, como yo puedo definirlo, es sacando la osmolaridad. ¿Okay? Está de más decir que quiero esas fórmulas en su cuaderno, ¿verdad? Y también quiero el cuadrito de leve, moderada o severa de la cetocidosis. ¿Ok? Entonces, la fórmula de la osmolaridad es 2 sodio, no se me vayan a confundir porque como lo hice con un pint o algo así lo había hecho, no me salió bien. 2 sodio más glucosa entre 18, más nitrógeno ureico entre 2.8. ¿Sale? A ver, en la calculadora, ¿cómo lo van a hacer? 2 sodio por 2, más, abre paréntesis, glucosa entre 18, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, nitrógeno ureico entre 2.8, cierra paréntesis. ¿Ok? A ver, háganlo. Vamos a sacar una osmolaridad. ¿Okay? Mi paciente tiene 130 de sodio. Tiene glucosa de 400 y el nitrógeno ureico es de 35. A ver, tenemos un sodio de ¿cuánto dijimos? 130, glucosa de 400 y nitrógeno ureico de 35. A ver, sáquenlo así como les dije. Lo pueden sacar así con su calculadora, lo pueden sacar así con su teléfono. Es más, en el teléfono está bien chido porque pueden hacer 2 sodio, cuando lo volteen la calculadora, no sé si lo han visto, se convierte en calculadora científica. Entonces, 35 de nitrógeno ureico. La 400 glucosa. 294. ¿Les salió los demás? A ver, hágalo. Si no hacen el ejercicio, van a tener problemas en el examen y está comprobado. ¿Cuánto es el nitrógeno? 35. ¿Cómo que siempre son 35. ¿Ya te salió? ¿Ya le salió ya? Ok. ¿Quién falta? ¿A quién no le ha salido? ¿Ya te salió, doctora? ¿Ya te salió? ¿Ya? ¿Cómo se llama la niña de atrás? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Bueno. Ok. ¿Ya te salió todos? ¿Seguros? ¿No? Ok. Inténtalo. Vas. 2 sodio. Dijimos, ¿100 qué? ¿De sodio? 130 por 2 más, abres paréntesis, 400 entre 18, cierras paréntesis, más 35 que es el nitrógeno ureico entre 2.8, cierras paréntesis. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Dime. Normalmente el sodio que se saca en la prueba no es el normal porque se tendría que hacer sodio corregido dependiendo de cada sodio de glucosa. O en este No, sí tenemos que corregir el sodio. Yo ahorita les voy a enseñar a hacerlo. Pero para que tú puedas calcular la osmolaridad, tienes que calcularlo con el sodio que tienes reportado, no con el corregido.
¿Va? Eso es muy importante y es una muy buena pregunta, porque a veces corrigen el sodio y con eso sacan la osmolaridad y todos salen en un estado preosmolar. Entonces tienes que sacarlo con el sodio que tienes reportado, no con el sodio corregido. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Ya salió? ¿Ya notó? ¿No? ¿Allá? Niños, ¿ya les salió? No. ¿En qué parte están atorados? Ok. ¿A alguien más no le salió? ¿Ya? ¿Tienen dudas? Ok, bien. La osmolaridad, chavos, la osmolaridad sérica, vamos a tomar de valores normales de 280 a 310. Mayor de 310, ya estamos hablando de que estamos en un estado hiperosmolar. Hay muchas causas para tener un estado hiperosmolar, no necesariamente solo por la glucosa, puede ser por el sodio, puede ser por muchas otras cosas. Entonces, pero mi osmolaridad sérica va de 280 a 310. Ahora, tenemos una fórmula que ven abajo, que se parece mucho a la de arriba, pero le falta nitrógeno oleico de 2.8. La fórmula que nosotros, que ya ustedes aprendieron a sacar ahorita, es la de la osmolaridad, es la fórmula de osmolaridad sérica. La que está abajo es la fórmula de osmolaridad efectiva o tonicidad. Bueno, es que dijeron, ¿para qué sacamos la fórmula de osmolaridad si en realidad el nitrógeno oleico tiene una osmolaridad de 1? ¿Eso qué quiere decir? Que está igual que los dos lados de la membrana celular. Entonces, si yo tengo de la misma con los dos lados, técnicamente no me tendría que modificar la osmolaridad. Y entonces decidieron sacar la fórmula de tonicidad, que es la de 2 sodio más glucosa entre 18. ¿Y ya? Pero sí se modifica un poquito, por eso los valores normales van de 280 hasta 295, lo normal. ¿Ok? ¿Qué les sugiero? ¿Cuál van a sacar? ¿Tonicidad o osmolaridad sérica? Bueno, mi recomendación, si el paciente no es renal, no tiene una falla renal crónica, así ya terminal, pueden utilizar la tonicidad sin problemas. Pero si el paciente ya tiene falla renal y está súper urémico, ya utilicen mejor la sérica, porque si no, sí sale alterado. ¿Sale? ¿Ok? ¿Quieren hacer un ejercicio de tonicidad? Va, mi paciente tiene, pues lo mismo, tiene 135 de sodio, sí, 135, ¿verdad? 130. Bueno, 130 de sodio y tiene la glucosa de 400. A ver, calcúlenlo cuánto le sale. 282. ¿Dos qué? 282. O sea, sí ve que hay una modificación, anteriormente era 294. ¿Ya le salió? No. Entonces sí hay modificación, nada más hay que tomar en cuenta los valores para que podamos identificarlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ya quedó clara la fórmula de osmolaridad. ¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Y entonces, me regreso un poquito. Ya vimos los valores de una cetoacidosis leve. Vamos con los moderados. Glucosa en plasma igual, arriba de 250. pH arterial aquí sí baja. Si lo que nosotros teníamos como punto de corte era de 7.30 a 7.25 de leve, aquí estamos hablando que va a ser de 7.24 a 7. ¿Ok? El bicarbonato va a bajar más. Y entonces si lo normal antes era, en la situación superior era de 18 a 15, ahora tengo entre 15 y 10. Las cetonas van a seguir siendo positivas, les decía, los cruces, tanto en cetonas en plasma como en orina, la osmolaridad va a ser variable. ¿Qué quiere decir esto? Que la osmolaridad puede estar normal o baja, pero nunca alta. Y la brecha aniónica se va a mantener en 12, que está dentro de los parámetros normales, y el estado mental del paciente va a estar alerta, pero va a estar agitado, va a estar ansioso, como si estuviera en un estado de choque. ¿Sale?
va a estar muy agitado, va a estar respirando rápido, por lo tanto va a estar muy inquieto. Ahora, en la cetoacidosis diabética severa, la glucosa sigue siendo mayor de 250. Mi paciente va a tener un pH arterial menos de 7. El paciente va a tener el bicarbonato sérico menos de 10. ¿Sale? O sea, ya está muy cabrón tener menos de 10. Y vamos a tener igual cetonas en plasma, positivas más de 2 cruces, osmolaridad va a estar variable, es decir, normal o baja, la brecha dinámica de más de 12, y el estado mental, aquí el paciente ya va a estar estuporoso. ¿Ok? Un paciente con pH menor de 7 tiene alto riesgo de parada cardíaca por acidosis. ¿Ok? Entonces, este es un paciente grave, este es un código rojo, una cetoacidosis diabética severa, porque la leve y la moderada puede ser código naranja o incluso código amarillo en la leve. ¿Sale? ¿Ok? Ahora vamos a hacer una comparativa con el estado hiperosmolar. Perdón, ¿voy muy rápido? ¿No? ¿Vamos bien? Ahora vamos a hacer una comparativa con el estado hiperosmolar. Si ustedes recuerdan, en la cetoacidosis diabética teníamos una glucosa arriba de 250. Ahora miren, en el estado hiperosmolar tengo que tener una glucosa mayor de 600. ¿Okay? El pH arterial es mayor a 7.30. ¿Cuánto era la cetoacidosis? Menor a 7.30. ¿Okay? O sea, en realidad el pH en el caso del estado hiperosmolar puede estar normal, puede ser 7.35, pues 7.45, realmente el pH no se modifica. ¿Ok? Entonces puede estar mayor a 7.30 como para tener un parámetro diagnóstico. ¿Ok? El bicarbonato va a estar más de 18, o sea, eso es normal. Su bicarbonato va a estar normal, el pH va a estar normal, las cetonas en orina, pues todos tenemos derecho a tener cetonas, ¿sale? Pero va a ser en cantidades pequeñas, o sea, prácticamente van a ser normales. ¿Okay? Lo que sí es que la osmolaridad sérica va a estar mayor a 320. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuánto era lo normal que habíamos dicho? 283.10. Entonces va a estar arriba de eso, ¿sale? O la toxicidad arriba de 295. ¿Okay? La brecha dinámica es variable, o sea, puede estar normal. Y el estado mental, el paciente que tiene estado hiperosmolar no es que esté agitado, sencillamente el paciente llega en estupor o en estado de coma. ¿Qué pasa? Que la sangre está tan concentrada que no logra atravesar la barrera hematoencefálica, y entonces además también genera edema cerebral. Por eso el paciente llega en estado de coma o en estupor. Este es un estado de suma gravedad por el edema cerebral, por eso es un código rojo. ¿Sale? Y este paciente tiene que ser atendido en terapia intensiva. O sea, llega, choque, y de choque se va a terapia intensiva. Aunque la verdad es que siempre tratamos nosotros a los pacientes, mejoran y se van, nunca llegan a terapia intensiva. Ok. No les pedí los algoritmos de la ADA, ¿verdad? Bueno, se los pido ahorita. Este es el algoritmo de la ADA para cetoacidosis diabética. ¿Ok? Los quiero en sus libretas, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco, no se me estresen. De hecho, no vamos a terminar de ver cetoacidosis. ¿Ok? Vamos a ver solo una parte y ya ustedes en casa los pueden conseguir. Si ahorita tienen la posibilidad de aulas flexibles y descargar su algoritmo de cetoacidosis, bajen. Quien no tenga la posibilidad, no se preocupe. Síganme y en casa lo descargan. ¿Va? No va a pasar nada. Nada de las sus anotaciones. Ahora, les dije que este paciente, vamos a empezar con cetoacidosis para el tratamiento, ¿sabe? Les dije que este
ese paciente va a llegar y los familiares van a llegar de, doctora, es que mi papá está muy mal. Bueno, me acuerdo mucho de eso porque me llegó a ser mi paciente. Es que mi papá está muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues es que estábamos festejando el Día del Padre y mi papá estaba con nosotros, estábamos comiendo, estaba muy bien, estaba jugando, estaba sonriendo. De repente dijo que se sintió cansado y se fue a dormir a la hamaca. Y entonces se durmió 2 horas, fuimos a despertarlo para que comiera y ya no despertó. Ya se puso así todo desorientado y por eso lo trajimos. O sea, del lapso que estuvo desayunando como a las 9 de la mañana a que el paciente se puso así y lo despertaron fue como a las 4 de la tarde. Realmente no es mucho tiempo. Pasa muy rápido. Y entonces se los van a llevar así, sentados en silla de ruedas, desmayados, ¿no? En camilla. ¿Y qué van a hacer? Doctor, ayúdame, por favor. ¿Qué van a hacer? Llorar y andar en círculos pidiendo un doctor. Que no, es la primera que vamos a hacer. Pero bueno, una vez que ya salga el impulso de salir corriendo y llorando, aguántenselo y ya habíamos hablado. Lo primero que vamos a hacer es, ¿qué van a hacer en su algoritmo? ¿Cómo? Líquidos, pero primero. Revisión primaria y en el triage, ¿qué van a hacer? Lo primero, a ver, regresamos a nuestra primera clase. Signos vitales. ¿Se acuerdan? Cuando venimos el triage, algoritmo de urgencias, yo les dije, no saben qué hacer y quieren llorar, muérdanse la lengua, agárrense la lagrimita y digan, ahorita vemos. Y le toman sus signos vitales. Y los signos vitales les van a decir mucho. Entonces le van a tomar los signos vitales y van a ver que el paciente llega. Saturación. Chinga. Satura 93 o arriba del 93%. ¿Es respiratorio? No. ¿Qué es? Metabólico. Ya te lo medio. Ahora, presión arterial, ¿cómo está? Bien, no está chocado. ¿Causa de deterioro neurológico ese estado de choque? No. Bueno, vámonos. Frecuencia cardíaca, ¿cómo va a estar? Probablemente esté taquicárdico. Frecuencia respiratoria aumentada. ¿Ok? Tomo su Destrostix y me sale arriba de 250. Bueno, como que ya tengo una sospecha, ¿no? Ahora, tú, paciente que llega respirando muy jodido, ¿ok? Pues por ende se ganó una gasometría, ¿sí o no? Digo, si respira feito, pues no le tomamos una gasometría, es como una necedad. Pero en lo que le toman la gasometría y ustedes agarran la lagrimita, le van a decir, ahorita vamos a ver. Doctor, ¿qué le voy a hacer? Empezamos con líquidos. Y entonces le vamos a poner líquidos de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. A ver, eso ya lo hemos hablado. ¿Qué es? Requerimientos basales. Muy bien. No sé si es cardiópata, no sé si es hepatópata, le inicio con sus requerimientos basales. Y entonces lo calculo así. A ver, paciente de 70 kilogramos, calcúlale a 15 mililitros. ¿Cuánto nos da? Sí, mis chicos. Entenderán que para este examen es calculadora obligatoria, ¿verdad? ¿Cuánto? 70. 1050. 1050. ¿Y qué nos dice el algoritmo acá? Si lo alcanzan a ver. A ver, se los hago más grande. Miren, aquí dice, evaluación inicial con líquidos intravenosos, 1 litro de solución salina al 0.9% por hora inicialmente, o igual a 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. Si les sale 1100, realmente es lo mismo. Pueden pasarle 1 litro de solución para 1 hora. Y ya. En ese momento ya le están pasando la solución y el familiar está, muchas gracias. ¿Okay? Y entonces, en lo que ustedes siguen agarrando la lagrimita con what the fuck, ¿qué voy a hacer? Lo que van a hacer es, le toman sus laboratorios, lo canalizan y le toman sus laboratorios a ver qué sale ahí.
Vamos a pedirle a los pacientes sus electrolitos séricos, vamos a pedirle la química sanguínea para ver cómo está la glucosa y vamos a ver también biohemática para ver si hay proceso infeccioso. ¿Okay? Con eso ayudamos ahorita. Y le voy a pedir su gasometría, porque respira frío, ¿no? O sea, ya se lo hago. En lo que está la gasometría, en lo que están los laboratorios, le está pasando el litro de solución. Que si le falta oxígeno, le paso oxígeno, que si está hipertenso, le paso su hipertensivo, ¿sale? Ya como que vamos tapando litros. Ahora, ya tengo yo mis laboratorios y llega la enfermera. Doctora, ya se le acabó la solución, ¿qué le pongo? Y mi hermana es enfermera, pero no habla así. No llegué. Entonces, sí, ya la conocemos muy bien. Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? Ya se me acabó el litro de solución. Voy a determinar ahora con qué voy a seguir. ¿Qué le voy a poner? Entonces vamos a determinar el estado de hidratación del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar. Mi paciente está en un choque hipovolémico. Si es un choque hipovolémico no hemorrágico, puedo continuar con solución otro litro para otra hora, 0.9%, un litro más. Si mi paciente tiene un choque hipovolémico de tipo hemorrágico, pues ¿cómo voy a sustituirlo? Con sangre. ¿Ya ven? Ahí va. Con sangre. Ahora, si mi paciente lo identifico y no tiene choque, está tal vez normotenso o hipotenso leve, tendré que valorar mi sodio sérico corregido. Si el paciente está en un choque cardiogénico, ¿se acuerdan que yo les dije? Pacientes cardiópatas, pacientes hepatópatas, pacientes renales, aguas con los líquidos, porque lo podemos sobrecargar. Entonces, si mi paciente está en un choque cardiogénico o es hepatópata, renal, nefrópata, ¿qué vamos a hacer? Monitorizamos. ¿Sale? Ya le pasamos un litro de solución, con eso me voy calmando, tal vez le ponga otro litro para las 24 horas y lo voy monitorizando. ¿Ok? Pero si mi paciente tiene una hipotensión leve, tengo que evaluar mi sodio sérico corregido, porque dependiendo de eso es cómo le voy a seguir las soluciones. Si mi paciente tiene un sodio sérico corregido alto, ¿cuánto es lo normal de sodio? De 135 a 145. Si mi paciente tiene más de 145, le voy a administrar de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora de solución salina al punto 45. ¿Han visto esas soluciones? ¿Dónde las compran? Las tienen que hacer ustedes. ¿Ya les había contado? Porque en una ocasión le pedí a una enfermera con un paciente que tenía que tenía hipernatremia, le dije, necesitamos la solución al punto 45. Esta solución también se le llama al medio molar. Entonces le dije, necesitamos la solución al punto 45. ¿Y qué pasó? Que con esa solución, pues que ya rato llega una hora después. Doctora, es que no hay, no encuentro. Ya la busqué en pediatría, ya la busqué en medicina interna, ya busqué en terapia intensiva, y me dicen que no hay. ¿En serio? Esa solución no existe, chavos. No es comercial. A un litro de solución de 0.9% le tiran la mitad y la rellenan con agua inyectable. Así que el 0.9 se diluye a 0.45. ¿Sale? Entonces, una solución salina al 0.9% tiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. Tarea. Me van a buscar así un dibujito en Google, una de las imágenes donde venga la composición de la solución Harman y la composición de la solución salina al 0.9%. Lo que quiero es saber qué tiene y cuántos miliequivalentes tiene. Y eso viene ahí en la etiqueta. Entonces seguro lo encuentran fácil, ¿sale? Y lo tiene en su libreta.
¿Por qué me interesa? Porque este paciente le voy a estar pasando de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora. A ver, calculen 4 por 70 kilogramos. ¿Cuánto? 280. Ahora, 14 por 70 kilogramos. 980. Le voy a estar pasando a este paciente de 280 a 980 mililitros por hora. Y esto lo voy a estar haciendo hasta que mi paciente rompa cetosis. ¿Qué quiero decir eso? Hasta que mi paciente tenga un pH mayor de 7.30 o tenga mayor de 18 de bicarbonato. O sea, eso puede pasar en 24 horas. O sea que le voy a estar pasando 24 litros o un chorrocino de litros. Mucho. Y si yo tengo 154 miliequivalentes por litro, a ver, no le voy a pasar 24. Imaginen que le pasemos 8 litros, que aún así es muchísimo, ¿no? 154 por 8, le voy a estar pasando 1000 miliequivalentes de sodio. Eso me lo va a llevar a una hipernatremia y lo puedo llevar a un estado hiperosmolar por sodio, ¿sale? Entonces es mucho. Por eso, como le voy a estar pasando mucho volumen a este paciente, le disminuye la concentración de sodio a la mitad. Entonces, si tiene 154 miliequivalentes al punto 45, le voy a estar pasando 70 y tantos miliequivalentes, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Si mi sodio sérico es normal, también le voy a pasar la solución al punto 45 en las mismas cantidades, de 4 a 14 mililitros. Si mi sodio sérico es alto, si mi sodio sérico es bajo, le puedo pasar la solución de 4 a 14 mililitros, pero de solución al punto 9%, o sea, de la normal, de la fisiológica, ¿sale? Pero la verdad es que en este punto la mayoría de los pacientes su sodio sérico va a estar o normal o alto. Entonces tengo que valorar si está normal o alto con mi fórmula de sodio corregido. ¿Qué es esta? Está de más decir que la quiero en sus libretas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer como un taller de electrolitos? Ahí estamos. Ok. La fórmula del sodio corregido se ve bestial, ¿no? Y para que se la aprendan y que la tengan en el examen, ¿sí o no? Miren, a ver, no se me distraigan, pongan atención. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Me dice que por cada 100 gramos de glucosa arriba de 100, porque ¿cuánto es lo normal de glucosa? 100, ¿no? Menos de 100, pero lo tomamos hasta 100. Entonces, por cada 100 gramos de glucosa arriba de 100, voy a enmascarar 1.6 miliequivalentes de sodio. Entonces, por eso a mi fórmula, a la glucosa que yo tengo, por ejemplo, a los 400 de glucosa que decíamos hace rato, le quito los 100 que son normales y me queda 300, que es lo que tengo de más. Esto lo voy a dividir entre 100 para convertirlo en unidades. ¿Ok? Me quedan 3 unidades, ahora sí por 1.6, que es la cantidad que yo voy a estar desplazando. Ahora sáquenlo. 3 por 1.6. 4.8. Ahora, eso se lo voy a sumar al sodio que ya tenía. ¿Qué habíamos dicho que era 130? Entonces, ¿cuánto me quedó? A ver, si mi sodio sérico normal es de 135 a 145 y yo tenía 130, realmente ¿cuánto tengo? Está normal prácticamente, ¿no? Mi sodio está en 134.8 o algo así. ¿Ok? Entonces, el sodio corregido me va a servir para poder determinar si mi sodio está alto o está bajo. Ahora, aclaro, porque lo que decía su compañero, para calcular la osmolaridad, yo tengo que poner el sodio que me detecta el laboratorio, no el corregido. ¿Sale?
pero para poder determinar con qué líquidos continúo, utilizo el sodio corregido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Tienen cara de desesperanza, tristeza, por acá de asombro, allá de ¿en serio? ¿Es en serio? Sí, es en serio. ¿Ok? Les voy a decir una cosa. Les comenté, creo que mi mamá falleció de COVID, ¿verdad? Mi mamá no falleció de COVID. Mi mamá falleció de cetoacidosis que no detectaron. Porque mi mamá tenía COVID, estaba en un comitario y ya la iban a dar de alta. Me iban a dar y me dice, ya mañana se va papá. Y yo, ¿qué dije? ¿No? Yo estando acá y ella estaba presa en el Estado de México. Y me dijo, pues vas a venir, le dije, sí, voy a ir, pero si ya la van a dar de alta, pues ya no voy tan rápido. En la noche me habla, me dice, mamá se puso mal, está respirando muy rápido y ya le van a poner oxígeno otra vez. Y en la mañana, a las 7 de la mañana me buscan para preguntarme si la quiero intubar. ¿Qué pasó? COVID, pues es COVID, ¿no? Taquimea porque está como COVID. La intuban. Yo me voy, llego allá, pido que me den chance de entrar, veo los estudios y veo lo que está pasando. Mi mamá con un pH menor de 7.3, de menos de 7, con un bicarbonato de 3, con una glucosa hasta el tope, no tenía insulina, ya estaba hipotensa, estaba chocada, con una PAM tenía 60-40, no tenía vasopresor y pues jamás le detectaron la cetoacidosis, ¿no? Digo, pH de pH menor de 7 y bicarbonato de menos de 3, ¿qué tipo de cetoacidosis tenía? Severa. El factor que descompensó la diabetes fue COVID. El problema es que como se enmascaró la disnea con un cosmaul, jamás lo detectado. Desafortunadamente yo ya llegué muy tarde, porque ya estaba mal. Llego y caí mal. No podía hacer mucho por ello. Hubo un doctor que me llegó y me dijo, es que estoy muy preocupado porque está con la diabetes, para mí es una cetoacidosis. Lo reviso y digo, sí, efectivamente es una cetoacidosis. Es que yo no sé por qué mis compañeros no han hecho nada. Si yo les dije que era una cetoacidosis desde ayer, me dijo que la insulina no se la puesta. Basta, entonces se arriesgó. Pues es que desafortunadamente en los comentarios en muchos casos no entraban, les veían de afuera, entonces no podían diagnosticar nada. Y a veces el expediente incluso se encontraba dentro, entonces no más veían qué pasaba. En esa ocasión fue mi mamá. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. Y un médico general, un jovencito así como ustedes, lo detectó. ¿Saben? Entonces, quiero que ustedes se den cuenta del alcance que puede tener el hecho de que ustedes dominen esto. Porque se van a ir a un cerrito, en donde también hay mamás, también hay papás, también hay hermanos, y que les va a tocar muy probablemente esto. Entonces, ¿cuándo ustedes a poder iniciar el tratamiento o cuando ya estén en un ambiente hospitalario, porque se ha visto, donde los van a contratar en la consulta privada, va a ser en urgencias? ¿Sale? Ahí es donde contratan a los médicos nuevos. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad y la destreza de poder identificar. ¿Sale? Entonces, por favor, les pido que de verdad traten de estudiarlo y van a dar cuenta que no está complicado. ¿Sale? Entonces, el sodio sódico correctivo quedó ¿seguros? O sea, si ya lo ven de esta manera, no está tan complicado. Por cada 100 gramos de glucosa por cada 100 gramos de glucosa me va a enmascarar 1.6 miliequivalentes de
sodio. Entonces ya está fácil. También, ¿qué hago? Podemos medirlo como glucosa por 0.016. ¿Ok? Nada más le quito los 100 gramos de glucosa por 0.016 y se los sumo. Porque es como si yo lo estuviera dividiendo. ¿Sale? Entonces, realmente está fácil, pero ustedes tienen que saber de dónde viene para poder utilizar una fórmula más contraída. ¿Va? ¿Ok? Entonces, si mi paciente, ya les voy a dejar ir aquí, ya sé que pongo demasiada información, ¿verdad? Sí, ya sé, pero con esto terminamos, es que ya no nos vemos, ¿verdad? Me hubiera gustado terminarlo antes de que se fuera. Bueno. Cuando mi paciente ya está con el sodio sérico, ya detectaron ustedes, ya saben sacarle el sodio corregido. Si mi sodio sérico está normal o está alto, soluciona el punto 45. Si mi sodio está bajo, entonces nos vamos a punto 9. Y así me lo voy a llevar hasta cuándo? Hasta que mi paciente tenga una glucosa de 250. Ok, aclaro, el tratamiento iniciamos con líquidos, pero todo es a la par. Si se dieron cuenta, el algoritmo tiene líquidos, insulina, potasio y bicarbonato. Prácticamente todo lo vamos a utilizar al mismo tiempo. Ahora, voy a empezar por líquidos para que ustedes sepan cómo empezar a manejar. Los líquidos no le van a hacer daño si no es cardiópata, si no es hepatopata, si no es renal. Entonces puedo utilizarlos con más seguridad. ¿Sale? Pero cuando mi paciente ya tenga una glucosa cerca de 250, ahí lo que voy a hacer es, ya le voy a cambiar el volumen. Lo que voy a hacer es, voy a pasarle solución salina al punto 45, porque para este punto difícilmente alguien va a estar hipototémico. Su solución al punto 45 y le voy a pasar de 150 a 250 mililitros por hora. Ok, ya disminuyo, es como si le estuviera pasando nada más a 4, a lo mínimo. ¿Sale? 150 a 250 mililitros por hora. Y de esa solución al punto 45, bueno, de esos 150 a 250 mililitros, yo voy a tener que pasarle una parte de solución glucosada al 5%. Okay. Si mi paciente está hiperglucémico, le meto glucosa, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a hablar de la cetoacidosis, mencionamos que el paciente de manera inicial no tiene insulina que meta glucosa y que la ausencia de glucosa intracelular es lo que nos genera la cetoacidosis. Entonces, ahora mi paciente sí tiene insulina, pero ya no tiene glucosa. Entonces, si yo no le administro glucosa, lo que voy a hacer es perpetuar la cetoacidosis. ¿Y hasta cuándo tengo que administrar glucosa? Hasta que se rompa la cetosis, es decir, hasta que mi paciente tenga pH de mayor a 7.30 y bicarbonato mayor de 18. Cuando ya se logra ese objetivo, quiere decir que el organismo de mi paciente ya no está en un estado cetósico, es decir, ya no está formando cetonas, ya entró al ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, por eso me lo tengo que llevar así. Y voy a meterle glucosa. Si mi paciente, por ejemplo, está con menos de 250, ya sea que yo le disminuya la insulina, que vamos a hablar más adelante de la insulina, o que le aumente la glucosa. Vamos a hacer un cálculo. Si mi paciente requiere 150 a 250 mililitros por hora, supongamos que le vamos a manejar para 8 horas. ¿Les parece? 150 por 8. ¿Cuánto es? 1200. Puedo yo administrarle a mi paciente solución glucosada 1000 para 8 horas y le paso 200 o 250 mililitros de solución glucosada al 5 o al 10%, dependiendo de lo que necesite, en hielo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de las soluciones en hielo? Que le pongo a mi paciente sionovisis y tiene una como salidita y ahí puedo conectar otra solución. Entonces, si yo le calculé 150, ¿cuánto te da? 1200. Tengo que pasarle de esos 1200 una parte de solución glucosa. Ya sé que yo decida pasarle, por ejemplo, 600 mililitros
de solución salina al punto 45 para 8 horas y 600 mililitros de solución glucosa al 5% para 8 horas, o que yo decidiera pasarle 1000 de solución al punto 45 y 200 de glucosa. Tú ya lo determinas, dependiendo de cómo esté tu paciente, ¿saben? Y así me lo voy a llevar hasta que mi paciente rompa cetosis. ¿Y cuándo vamos a saber cuándo usar más glucosa? O sea, ¿en qué más usamos más glucosa? Ajá, ¿cómo vas a saber si le pones más glucosa o solución salina? Depende cómo esté tu glucosa. Por ejemplo, para este punto, la insulina tú ya la estás bajando. Lo más que puedas ya la estás bajando. Pero si a pesar de eso tu paciente sigue con tendencia a bajar más la glucosa, nosotros en los pacientes con cetoacidosis les decimos que los pacientes con 250 o menos están hipoglucémicos. Entonces, si tu paciente ya está con tendencia a tener menos de 200 de glucosa y ya le quitaste o ya le bajaste la insulina y sigue bajando la glucosa, ¿qué vas a tener más? ¿Salina o glucosa? Si tu paciente a lo mejor no te baja mucho tu glucosa y sigue con 200, pues ya a lo mejor le pasó más salina que glucosa. Depende de qué estado tenga tu paciente, ¿sabe? ¿Sí? ¿Se entendió? Y me lo voy a llevar así hasta que mi paciente rompa cetosis. ¿Va? Para el punto en el cual yo lo tengo así, puede pasar muchas horas, chavos. Pueden pasar 6 horas, 8 horas, 12 horas a que rompa cetosis. Ahora, si le estoy metiendo tantos líquidos, mis hijos, es lo mismo que con el estado de choque. Si le estoy metiendo tantos líquidos, ¿qué tengo que vigilar? Muy bien, la uresis kilograma. Y mi paciente tiene que estar, pues, si no normal, poliúrica. ¿Sale? ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, los voy a dejar libres. Por favor.